Doy la más cordial bienvenida a esta tu casa, la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Como siempre decimos que es un placer, un privilegio el poder estar aquí para adorar, exaltar, para cantar de los atributos de nuestro Dios, nuestro único Dios soberano. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios también por la disposición que ha puesto en nuestro corazón y nos ha traído de alguna forma aquí, porque es bueno el poder estar aquí, porque podemos tener comunión con nuestro Señor a través de la exposición de la palabra. Yo espero que salgamos de aquí conociendo un detalle más, una enseñanza más de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. En esta tarde, mediodía tarde, vamos a estar viendo, dándole continuidad al libro de los jueces. En esta enseñanza yo le he puesto por título, de la paz a la tribulación. De la paz a la tribulación. Y paz es lo que el hombre solo y siempre, solamente encontrará en Dios. Uno puede encontrar la paz, la esperanza, la fortaleza en cosas, pero cosas que pueden ser destruidas por alguien más. Por ejemplo, en una relación, si esa relación, una persona es débil y la otra también, puede haber rompimientos en esa relación. No puede haber paz sino aflicción. Pronto nosotros vamos a terminar en aflicción cuando no entendemos y comprendemos que la paz que necesitamos solo proviene de Dios. Solo proviene de Dios. Y en el contexto que estamos leyendo, el libro de los jueces, vamos a ver que hay gobiernos que fomentan la paz y hay gobiernos que acaban con la paz. Hay esos dos tipos de gobierno. En el capítulo anterior vimos el trágico final de un gobernador malo que no hizo nada por la paz, sino todo lo contrario. Ese gobernador que se dio una reseña de quién era, cómo era la semana pasada, y pudimos ver qué tan perverso era su corazón, su mente, cómo oprimía, cómo le era fácil terminar con la vida de las personas. Había matado a sus 70 hermanos en una piedra y termina muerto por una piedra de molino. ¿Alguno ha ido al molino de las flores? Ahí hay una piedra para molino, pero esa piedra yo creo pesa 1 tonelada, no sé cuánto pesa, pero dice el Señor que un pedazo de esa piedra la cargó esta mujer para terminar con la vida de ese tremendo hombre. Recuerdan que dijimos que Dios le había dado la oportunidad de 3 años que él buscara a Dios, se arrepintiera, pero este hombre no quiso arrepentirse y no quiso buscar a Dios. Y vino la consecuencia, y él murió de esa manera. Una mujer le aventó una piedra. Y fíjense lo que son las cosas. Imagínense, así fue. Él vio a esa mujer y vio cómo le aventó la piedra, porque le dice a su escudero: ¿sabes qué? Mátame, porque no quiero que digan que una mujer acabó conmigo, con mi vida. Pero déjame decirte que quedó plasmado ese evento en la palabra de Dios. Él fue avergonzado de todo lo que hizo. Y lo que había dicho Jotam, esa profecía se cumplió. ¿Se acuerdan que les decían la semana pasada, el hermano que estuvo exponiendo, decía que Jotam les dijo: si ustedes creen que eligieron bien y haga bien, pues que sean de bendición. Pero si no, entonces se van a tener las consecuencias. Y fue lo que pasó. Pero déjeme decirle que en este capítulo vamos a ver a una persona que se levantó, que tomó la decisión y dijo: claro, siempre es acompañado con Dios y por la voluntad de Dios. Pero hubo una persona que dijo: ¿sabes qué? Yo voy a cambiar la historia. Yo espero que muchos de nosotros después de hoy digamos: yo voy a cambiar la historia de tu vida, de tu familia, de tu iglesia, de tu trabajo, de todos lados, a través de lo que aprendamos el día de hoy. Yo espero que así lo hagamos. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estar viendo todo el capítulo 10. Y es algo interesante. Decía el expositor hace 8 días, es como una novela. Si usted la puede poner en Hollywood y estaríamos ahí impresionados, interesados. Pero así es la palabra de Dios. Vamos a ponernos en oración. Bendito Padre, gracias te damos
Mi Dios único y verdadero, pedimos y rogamos que nos llenes de tu gracia. Señor, que prepares nuestro oído, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón a tu palabra expuesta. Seas tú hablando, yo únicamente instrumento, Señor. Llena mis incapacidades para que tu palabra sea expuesta, no por mí, sino por ti, a través de ella, Señor. Que salgamos de aquí sabiendo que tú tienes algo para nosotros. Toma este tiempo en tus manos, guía a tu iglesia, guía al predicador. Te lo pido, te lo ruego, Señor. Quita de la mente de mis hermanos todo aquello que esté estorbando para poner atención y para conocer tu palabra. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. No lo vamos a leer todo corrido, pero vamos a ir leyéndolo pausadamente y vamos a ir viendo y vamos a ir tratando de explicar lo que el Señor tiene para nosotros. Dice en Jueces capítulo 10, versículo 1 y 2, dice: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fuá, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años. ¿Cuántos? 23 años. Y murió y fue sepultado en Samir. Wow. En el capítulo anterior pudimos ver al final del capítulo que todo el mundo, después de que muere Abimelech, se va a su casa. Vamos a retrocedernos en Jueces capítulo 9, versículo 55. Jueces capítulo 9, versículo 55. Dice así: y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. ¿Sí? Ahora, Tola se levanta a tomar el liderazgo. ¿Quién es Tola? No se habla mucho de Tola, pero se levanta a tomar el liderazgo. ¿Cuál liderazgo? A reconstruir una nación que estaba en escombros espiritualmente, económicamente, socialmente. Él se para y él dice: yo voy a tomar el liderazgo y voy a reconstruir todo esto. Él decide hacerlo. Y déjeme decirle que hay muy pocos líderes en la actualidad y en todo tipo de liderazgo que quieran trabajar cuando todo está mal. Cuando todo está mal. No se quieren ni acercar. Porque muchos de nosotros solo queremos hacer las cosas cuando todo está bien. No queremos tener estorbo para nada en cualquier tipo de liderazgo. No es fácil que alguien se levante y quiera recomponer de los escombros. No es fácil. Dice que él se levantó. Y esa es una de las palabras claves, que se levantó. Él no se quedó sentado viendo cómo la guerra civil que había pasado había acabado con muchas cosas. Había destruido a la nación. No se quedó sentado quejándose. ¿Cuál mal gobierno tuvo ese Abimelech? 3 años de destrucción, 3 años de infortunio. Él no dijo, él dijo: hay que cambiar esto. Y se levantó en medio de esa nación en escombros. Y déjame decirte, los buenos marineros se hacen en los mares turbulentos, no en mares calmados. Y muchos de nosotros buscamos ser expertos en algo, pero en mares calmados. Así no vamos a aprender. Queremos ser parte de un ministerio, pero es un ministerio sin problemas, sin responsabilidades. Queremos ser parte de un negocio sin dificultades. Este hombre se levantó y eso significa que tomó las riendas de liderazgo. ¿Cómo estaba la nación? Destruida espiritualmente, económicamente, estaba socialmente. Mucha gente murió, pero este hombre se levanta. Y aquí hay una enseñanza para nosotros que se mencionó hace 8 días, lo mencionó quien estuvo compartiendo la semana pasada, y él decía que tenemos que tomar el liderazgo en todas las cosas que estemos haciendo y llevando, en su hogar, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, en su negocio. Pero realmente nos hemos levantado. ¿Realmente usted es líder en lo que está haciendo en su casa, con su esposa, con sus hijos? Porque normalmente estamos viviendo en una sociedad que es muy pasiva,
muy pasiva. Estamos sentados esperando que alguien se levante a solucionar nuestros problemas. Estamos sentados esperando que alguien haga algo por nosotros. Pero este Tola no, dice que él se levantó. ¿En medio de qué? De la crisis, en medio de los problemas. Él se levantó y cambió la historia del pueblo. Sabemos que es por Dios, pero hubo un hombre que tomó la batuta y dijo, yo voy. Nosotros nos estaremos levantando. O vemos los problemas y nos hacemos a un lado. Vemos como que no vemos. Oye, tu hijo, vengo cansado. Oye, esto, no puedo, no tengo tiempo. Pero cuando las cosas salen bien, mi hijo el licenciado, mi hijo el ingeniero. No, hombre, caray, mi hijo. Hermanos, tenemos que levantarnos en ese liderazgo. En ese liderazgo. El liderazgo es levantarse, es dejar de hablar y hacer. Es dejar de pensar y ejecutar lo que tú piensas. Es dejar de soñar y comenzar a hacer realidad lo que estás soñando. Es acción, es hacer. La pregunta es, ¿qué esperamos nosotros para levantarnos? ¿Qué estamos esperando para levantarnos? Y yo le decía, Señor, verdaderamente muévenos porque nos falta levantarnos del lugar donde estamos. Ir en obediencia tuya, ser valientes, esforzados. Muchos no queremos porque cuando nos levantamos y caminamos, a veces tenemos que pelear batallas y batallas fuertes. Y esas batallas nos pueden dejar cicatrices, heridas. ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos heridas de las batallas? Pero déjeme decirle, las heridas no desaparecen tal vez, pero sí cicatrizan. Nosotros tenemos que considerar eso. Y a veces eso nos sirve para seguir adelante. A veces usted puede decir, mira, esta herida me la hice. ¿Por qué? Porque peleé para restaurar mi matrimonio. Esta herida la hice peleando para que mi negocio no quiebre. Esta herida la hice luchando para que mi familia se mantenga unida. Pero tenemos que levantarnos, tenemos que pelear la batalla. Y a veces en la batalla podemos ser heridos, pero de verdad si vamos a Cristo, si Él es nuestra fuente de fortaleza, estas heridas van a cicatrizar y nos van a ayudar a recordar. Y vamos a decir, es importante aprender de ellas. Es importante conocer de ellas. ¿Qué ha aprendido de las heridas que ha tenido? ¿Las ha dejado al vacío o las ha dejado así? Porque estas nos pueden enseñar muchas cosas que podemos también nosotros comentar y enseñar a otros. ¿Qué pasa después? De entonces vimos que Tola se levantó. No se quedó a ver quieto, a ver qué pasaba, a ver qué no pasaba. Se levantó a restaurar una nación destruida, una nación deshecha, espiritualmente, socialmente, económicamente. Él se levantó. ¿Y qué pasó después? Jueces 10, del versículo 3 al 5. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel, ¿cuántos años? 22 años. El anterior eran 23, este 22, muy similar, 22 años. Y este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades y se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. ¿Qué es esto, pastor? ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que el juez anterior, aunque se habla muy poco de él, Tola, trajo paz al pueblo. 23 años de paz. Pero no solamente trajo paz, sino dejó algo muy importante que yo les comenté ahorita que estamos hablando de la cena del Señor. Después de morir él, dejó un legado. Porque detrás de él se levantó un hombre, Jair. Y él dice, y de él se dicen algunas cosas.
O sea, Él no solamente muere y deja a la nación en paz, sino que Él deja un legado. Primero, este hombre acaba de recibir ya una nación destrozada, ya no destrozada por la guerra civil que hubo cuando estaba reinando Abimelech, sino una nación en paz. Y este líder continúa con el legado de su antecesor de traer paz al pueblo. Este lo trajo por 22 años. Los verdaderos líderes se anticipan, no reaccionan. El anterior líder no solamente estaba en una posición de liderazgo, estaba trabajando para dejar un legado a los demás. Para dejar un legado a los demás. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos trabajando para dejar un legado a los demás? Y el legado más grande que usted y yo podamos dejar no es dinero, no es posición, son personas preparadas para continuar su legado, el legado que usted ha dejado. Y ese es uno de los grandes problemas, hermanos, que tenemos. Y es que no estamos preparando a la gente que va a tomar nuestro lugar cuando nosotros no estemos. Y eso es aplicable en la familia, en los negocios, en la nación, pero también en la iglesia. Yo doy gracias a Dios porque Dios ha estado hablando a nuestros corazones. Retomamos los discipulados. Veo que se están levantando unos pequeñitos con tropiezos, como sea, están ya aprendiendo a tocar instrumentos, porque el día de mañana es el legado que se les va a dejar. Ellos van a ser en un futuro quienes estén en la alabanza para la gloria de Dios. Yo puedo no estar, y les aseguro que hay aquí 1 o 2 personas o hasta 3 que pueden predicar. Es lo que a muchos pastores les asusta, les da miedo. Tola deja un legado de paz a un hombre que aprendió de Tola lo que es la paz y le enseñó, y él también viene y enseña. Un día yo no voy a estar aquí, un día los de la alabanza no van a estar aquí. ¿Y quién va a estar? Tenemos que ir preparando, capacitando a las personas para que estén. ¿Qué legado le estás dejando tú a tu esposa, a tus hijos, a tu familia? ¿Qué legado estamos dejando? Ese es algo que tenemos que ir viendo nosotros. Es por eso que hay una crisis de liderazgo mundial, hermano, porque hace muchísimos años ya no se ha trabajado realmente en la preparación de líderes que gobiernen las naciones. ¿Por qué? Porque no se anticipan, sino reaccionan a un vacío, reaccionan a una solicitud. No se prepararon, no estudiaron, sino que, a ver, tú eres el más popular, el más simpático, ven a mi partido. Y eso se llama reaccionar ante una necesidad y un vacío de liderazgo. No es algo que se haya dejado como un legado en quien se ha preparado, a quien se le ha enseñado, a quien se le ha instruido para que siga. O sea, la Tola no solamente trajo paz, sino dejó un legado. Y Jair siguió ese legado. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia? ¿Le estaremos dejando un buen legado? Jair significa a quien Dios ilumina. Dice que tenía 30 hijos, 30 asnos, 30 ciudades, lo que nos da a entender que era un hombre influyente, poderoso económicamente, rico. Fíjense, le dejó de herencia una ciudad a cada hijo. ¿No le gustaría a usted dejarle una ciudad de herencia a su hijo? Pastor, no podemos ni una casa y tú quieres que le dejemos una ciudad. A ver, ¿cuántos hijos tiene Manolo? Nada con Silvia. No es cierto, no es cierto. 2. ¿No te gustaría dejarles 2 casas? ¿Verdad que sí? ¿O 2 ciudades? Fíjate nada más. Fíjate, este hombre tenía todo eso. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo. Puedes poner ahí, por favor, Heriberto, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y le voy a pedir nuevamente a Manolo que nos la lea, ya que lo mencioné. Primera carta de Juan.
Perdón, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Es un verso muy conocido. Tercera carta de Juan 1 y 2. Dice, amado. A ver, no la lees, Manuel, por favor, fuerte. ¿Se te pone sobre tus pies? En reverencia. El 2 nada. Bueno, 1 y 2, sí, 1 y 2, a ver. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Amén. Yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Con tu familia, sí. Con tu esposa, sí. Con tus hijos, sí. Económicamente, sí. En todas las cosas, en tu trabajo. Pero yo les decía ahorita, tenemos que aterrizar nuestros sueños a una realidad. No solamente pensarlos, sino hacerlos. Yo quiero dejarle un legado a mi hijo. Trabaja en ese legado. Yo quiero enseñarle a que él vea las escrituras. Enséñale las escrituras. Pero no solamente lo pensemos, hagamos. Yo hace una semana les decía que si nosotros decimos que somos cristianos, bueno, entonces actuemos como cristianos. Entonces, imagínense, ya no dejamos una ciudad, pero una casita. Dice Roa, sí, ¿verdad, Roa? Dice Roa, ya mínimo un terreno. Dicen que estos hombres iban sobre los asnos. Eso les digo que significa que tenían influencia política, económica y social. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué influencia tenemos nosotros? Por ejemplo, con los hijos, ¿te hacen caso cuando tú les hablas? ¿Sí tienes influencia sobre ellos o ni te toman en cuenta? Cuando ellos no te hacen caso, significa que no tienes influencia sobre de ellos. ¿Qué influencia tiene sobre tu esposa, esposo? ¿Qué influencia tienes? Cuando la esposa ya ni nos cree lo que decimos, ya ni nos cree lo que pensamos. ¿Por qué? Porque no tenemos influencia. ¿Y por qué no tenemos influencia? Porque no hemos demostrado realmente que somos lo que decimos ser. Cuando te aíslan en el trabajo, es no tener influencia. Pero veamos ahora cómo cambia la historia en los siguientes versículos. ¿Cómo cambia esa historia? De paz a tribulación. Por eso así fue el título de esta predicación. De la paz a la tribulación. De la paz a la aflicción. Ese es el título de la predicación que dimos. Y vamos a ver cómo da un vuelco profundo en esta historia, en este mismo capítulo 10. Por una razón la cual vamos a ver. Dice en el capítulo 6. Capítulo 10, versículo 6. Pero los hijos de Israel, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué más hicieron? Y sirvieron a los Baales de Astarot, y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¡Wow! Podemos ver a un pueblo que sabe hacer lo malo, a decidir mal, a elegir mal, a rebelarse contra Dios. Dice que tuvieron muchos dioses, 7. No les bastó tener un solo Dios, como dice la palabra que el Señor uno es. No les bastó ese Dios que ha hecho maravillas y prodigios y milagros. Tuvieron 7 dioses. 7 dioses. ¿Cuántos dioses tenemos nosotros? ¿Cuántos dioses tiene usted? Israel ha vuelto a las andadas, se ha corrompido, ha decidido seguir una religión antes que a Dios y dejaron a Dios, se apartaron, dejaron a Dios. Dios no nos deja, pero nosotros sí podemos abandonar a Dios, esa comunión que tenemos con Dios. Dios siempre va a estar con nosotros, pero sí podemos perder esa comunión con Dios. Claro que podemos perderla. Es importante tener comunión con Dios. Y tenemos que hacerlo. Se dejaron acondicionar por el mundo, por las religiones. Dijeron, si uno es bueno, imagínate 7 dioses.
7 dioses. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Dice que debemos de amar solamente a uno, que es el Dios verdadero, vivo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios a quien ustedes, yo así lo supongo, yo y mi casa servimos. A ese Dios. ¿A cuántos dioses servimos nosotros? Y usted puede decir, ay, pastor, ¿cómo cree? Déjame decirte que todo lo que ocupe el lugar de Dios es un Dios en tu vida. Todo lo que ocupe un lugar en lugar de Dios, se ha convertido en tu Dios. Y a veces puede ser tu trabajo, a veces puede ser inclusive tu esposa, tu esposo, que es violento, abusivo, manipulador, chantajeador, y que de repente controla tu vida, y ya no la controla Dios, la controla Él. Pero nosotros debemos de entender, de saber que solamente hay un Dios y que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Amén. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Del versículo 1. Yo quería leer el 6 nada más, pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6. Dice la bendita palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Estos son los dice ahí, los mandamientos que quiere el Señor que aprendamos, ¿sí? Para ponerlos por obra, no para escucharlos, no para aprenderlos de memoria, para ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y luego dice el 3, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y este versículo que sigue es muy importante para el pueblo de Israel, pero importantísimo. Dice así: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Dónde dice que son 7? Jehová uno es. Dios es único, es uno. El Dios que tú y yo le servimos es uno. Es Jehová de los ejércitos. Es el Dios verdadero. Es el Dios que vive. Es el Dios que restaura nuestras vidas, que nos da vida, vida eterna. Ese es nuestro Dios. Uno, solamente uno es. Y luego sigue diciendo así: llamarás a Dios, amarás a Jehová tu Dios de todo ¿qué? Tu corazón. De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Wow. Wow, sobre tu corazón. Dios quiere que tu corazón es donde ponga su palabra, porque ahí es donde comienza el cambio de todo lo que somos o podemos llegar a ser. Pero Dios quiere todo ¿qué? Nuestro ¿qué? Corazón, un corazón entero, no que se lo demos por partes. Porque muchos de nosotros se los damos por partes. Y déjame decirte, vamos a hacer un diagnóstico. ¿Cuánto hay de nuestro corazón hacia Dios? Si tú dices, yo le entrego a Dios mi corazón al 100%, vamos a hacer un diagnóstico rápido, sencillo, para ver si realmente tú le estás entregando un 100% de tu corazón a Dios. Porque es lo que Él anhela, que le entreguemos todo nuestro corazón a Dios. ¿Sí? Vamos a ver, si lo sacamos en porcentajes, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás amando al prójimo como dice la Biblia que hay que amar? ¿Estás buscando en servir en todas las áreas de tu vida a Dios? Tú mismo haces ese diagnóstico y dices si verdaderamente estás sirviendo a Dios con todo tu corazón en todo lo que Él demanda de ti. Sácalo en porcentajes y vas a ver, y me atrevo a decir que ni a un 10% llegamos.
y decimos, sí Señor, yo te amo con todo mi corazón, y cantamos y mi corazón te entrego. Pero hermanos, no solamente basta con pensarlo y decirlo, expresarlo, basta con arraigarlo hasta lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. Y ahorita vamos a enseñarlo y vamos a decir por qué tiene que ser así. Pero pues ese diagnóstico lo puedes hacer tú. Vamos, continuamos para que veamos capítulo 10, versículos 7 al 9. Dice, fíjense lo que dice. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel. ¿Cómo no se va a enojar? ¿Cómo no se va a enojar? ¿Me cambian por 7 malos? ¿Cómo no se va a enojar? ¿No lo apagas, hija? ¿Por qué? Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos, en la mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo. ¿Cuánto tiempo? 18 años. ¿A usted le gustaría vivir 18 años con escasez? 18 años con enfermedad, 18 años atribulado, 18 años que no puede verla. ¿Le gustaría? Eso es lo que estaba pasando. Dice, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban del otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galat. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Dijimos que de la paz a la aflicción, a la tribulación. Pero ¿por qué está sufriendo el pueblo? ¿Por qué está sufriendo la nación? Si tuvieron 2 jueces asombrosos, maravillosos, 2 jueces que uno duró 23 años y otro 22 años dándole paz, tranquilidad, dando prosperidad. Ahora, ¿por qué están sufriendo? ¿Por qué? Porque ese pueblo decidió hacer cada quien lo que quiso. Lo que quiso. Se alejaron de Dios, dejaron a Dios. Estaban cansados de ¿por qué tenemos que tener un solo Dios? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que esperar respuesta? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué? Mejor busquemos otras cosas, a lo mejor son más buenas, a lo mejor encontramos ahí 7 otros dioses. Y esas fueron las consecuencias que estaban pagando por la desobediencia, por no servir, por dejar, por alejarse de Dios. Muchos de nosotros nos alejamos de Dios, y déjame decirte, y te lo digo bien sabiendo, nadie me lo contó, que a veces pagamos consecuencias que van a traernos dolor, y dolor muy, muy fuerte. Muy fuerte. Una vez conocí a una hermana. Tenía 2 hijos. Y ella oraba de una manera tan fuerte por sus hijos. Y decía, Señor, vuelve a mis hijos, tráelos para acá. Porque sus hijos se juntaban con malas amistades y hacían cosas malas. Un día le matan a uno de sus hijos. Y ella estaba agradeciéndole a Dios. Y tú te quedas, wow. Y ella decía, Señor, yo los puse en tus manos. Ellos no quisieron. Y si tú lo decidiste así, así sea. Porque tú eres Dios y sigues siendo Dios. A ti sea toda la gloria. Hay consecuencias cuando dejamos a Dios. Hay consecuencias cuando nos alejamos. Entendámoslo, mis hermanos. Por eso les digo, yo lo vi, nadie me lo cuenta. A veces no entendemos, pero dejar a Dios, no pasa nada. Sí pasan cosas. Este pueblo se alejó de Dios. 23 más 22, 45, ¿verdad? 45 años de paz, de prosperidad, pero se aleja de Dios y viene el declive.
en todos los aspectos, moral, espiritual, espiritualmente. Cuando nos alejamos de Dios, el mundo nos empieza a llamar y entonces entran más dioses del mundo que ni te imaginas. Y empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Por eso estaba sufriendo este pueblo, por eso estaba sufriendo. Muchas de las cosas que usted y yo vivimos, mis hermanos, son resultados de las decisiones que tomamos. Y necesitamos el favor de Dios, necesitamos el favor de Dios. ¿Sí? ¿Y qué significa tener el favor de Dios? Lo leímos en la lectura bíblica, Salmo 84, 11 y 12. Si le puede poner mi hermano Alberto, Salmo 84, 11 y 12. Dice así: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Dios. Y viene una promesa hermosa, es lo contrario de lo que estamos hablando. Dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dos cosas increíbles y maravillosas, sol y escudo. ¿Quién no quisiera Dios como escudo, como protector, como alguien que lo defiende? Y dará gracia y gloria, que significa dar poder e influencia. Pero dice algo importante: no quitará el bien a los que andan en integridad. Y déjeme decirle que muchas veces es lo que la iglesia está perdiendo, la integridad. Ya no queremos vivir en santidad, pero tenemos que retomar, ser íntegros delante de Dios, dejar de mentir, de hablar unos con otros. Decimos vamos a la iglesia, pero nuestro comportamiento deja mucho que desear. Tenemos que ser íntegros. Si usted dice que es cristiano, actúe como un verdadero y genuino cristiano. Tenemos deficiencias, pero les aseguro que en el camino Dios va a suplir esas deficiencias. ¿Qué es tener el favor de Dios? Génesis 39:3. ¿Qué es tener? Dice, esto es tener el favor de Dios. Había un hombre llamado José, y cuando Dios estaba de su lado, terminó siendo un hombre tan importante en la nación de Egipto, el segundo en importancia. Génesis 39:3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Qué es lo que vio? Que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar con su mano. ¡Wow! Esa es la historia de un hombre que se llama José, que estuvo en la cárcel, estuvo preso, estuvo como esclavo y como gobernador. Y algo muy importante, es una pregunta. A la gente que lo conoce a usted, me conoce a mí, ¿podrá decir que Dios está con nosotros? ¿Que estamos tomados de la mano de Dios? Esa es una pregunta. Dice ahí que vio que Dios estaba con él. ¿La gente podrá ver en nosotros que Dios está con nosotros? Pregunta, hermanos. Pregunta, que diga: mira, Dios está con él, es bendecido, tiene buena conducta, nos comparte la palabra, hace buenas obras, y aún en la adversidad, aún así glorifica a su Dios. Pero luego viene algo interesante, mis hermanos. Versículo 10 al 13. Vamos a ver cómo responden los israelitas ante la aflicción. Porque muchos de nosotros, y ahí es donde yo les decía del corazón, muchos de nosotros respondemos como van a responder aquí los israelitas. Vamos a ver. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. ¿Qué está diciendo aquí? Caray, yo no quisiera escuchar algún día estas palabras: no te voy a librar de nuevo. Es como un padre con su hijo que le diga: no te voy a seguir alcahueteando tus improperios, tus corruptelas.
No voy a permitir que sigas ofendiendo a mi esposa, que es tu madre. No voy a permitir que hagas cosas indebidas. Así es Dios. Llega el día en que nos puede decir, ¿sabes qué? No te ayudaré. Y si estamos sin la ayuda de Dios, estamos a la deriva y somos presa fáciles de todos nuestros enemigos. Tenga mucho cuidado con eso, mis hermanos. Tenga mucho cuidado con eso. El Señor nos advierte y el Señor nos ha dicho, pero nosotros somos necios al querer separarnos de la protección divina de Dios. Y fíjate cómo les dice en el versículo 14, anda y clama a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en tiempo de vuestra visión. Les dice, clama y ve, clámale a esos dioses que tú adoras más, ve y diles que te ayuden, ve y diles que suplan tus necesidades, porque tú me dejaste por ir con ellos, pues que te atiendan ellos. Dile a tu negocio que te venga a levantar de la cama y te traiga tus medicinas. Dile a tu dinero que te cargue y te lleve al doctor. Porque a veces hay dioses que ocupan, dioses con D minúscula, que ocupan el lugar del Dios verdadero. Ve, dile a tus dioses que te levanten, que te fortalezcan, que te ayuden, porque me cambiaste por ellos. No podemos cambiar a Dios, único y verdadero, con mayúscula Dios, por dioses que no son dioses. Tienen ojos y no ven, manos y no palpan, oídos y no oyen, pies y no caminan, los tienen que andar cargando. Clama a ellos. Y déjame decirte algo. ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué dijo, no les quiero ayudar? No los voy a ayudar. El clamor a Dios con la voz no necesariamente es lo mismo que clamarle con el corazón. Con nuestra voz podemos decir muchas cosas y podemos anhelar muchas cosas, pero nuestro corazón puede estar en silencio. ¿Cuántas veces no clamamos a Dios, pero no queremos a Dios en nuestro corazón? Le pedimos, pero no obedecemos. Le pedimos, pero no creemos. Algo estaba pasando similar. ¿Por qué? Porque ese clamor de los israelitas pareciera que era genuino, pero la respuesta de Dios para ellos les indicaba que faltaba algo en ese arrepentimiento que pareciera bueno de Israel. ¿Y qué les faltaba? ¿Qué es lo que le faltaba? Lo que a veces nos falta a nosotros, lo que muchas veces nos falta, la sinceridad. La sinceridad, porque el verdadero arrepentimiento es evidente. No es una oración que tú haces, Señor, perdóname por haber maltratado a mi esposa, por ejemplo. No, el verdadero arrepentimiento debe traer frutos que se puedan ver. Dice Mateo 3:8. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si usted mentía a su esposa, ya no le va a mentir más. Si usted le era infiel a su esposa, ya no le va a ser infiel más. Va a ser afectivo, va a pasar tiempo con ella, porque se ha arrepentido. Se ha arrepentido. O sea, el arrepentimiento no solamente es de voz y de pensamiento, debe ser de un corazón sincero. Dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, o sea, un arrepentimiento para vida. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué significa esto? Que el remordimiento es, perdóname mi amor, te fallé. Cuando alguien dice eso, no es que esté arrepentido, sino solamente hay remordimiento y llora por las consecuencias del pecado, las consecuencias y no por el acto mismo del pecado. Él llora por las consecuencias y no por lo que él hizo realmente. Tenemos que tener un corazón con arrepentimiento genuino. Con arrepentimiento genuino.
¿Y cómo nos damos cuenta de eso? El Señor dijo, ya no clamaron, ya no te voy a ayudar, no quiero nada contigo. Vete con 7:12. ¿Sabes por qué? Porque tú me pides, perdón, me pides con tu boca y con tu pensamiento, pero genuinamente no lo crees, como muchos de nosotros. ¿Crees que el Señor lo puede hacer? Sí, yo creo, pero verdaderamente hablamos solamente, pero no lo creemos en nuestro corazón. Por eso yo hace rato decía que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, creer lo que Él dice. Aunque vaya más allá de mis pensamientos, de mis razonamientos, vaya más allá de todo lo que soy. Y fíjate lo que dice en el versículo 15 y 16. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo el Señor decía, ya ven cómo si les hacía falta algo. Ustedes decían que se habían arrepentido, pero no se habían arrepentido. Genuinamente no, sinceramente no. Mostraban su arrepentimiento de voz y de mente hacia afuera y clamaron a mí, me pidieron, como muchos cristianos hacen, vienen y piden, pero no hay un arrepentimiento, no hay una convicción en su corazón de quién es Dios. Dice así, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Ahí están reconociendo que han pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y ahí viene el arrepentimiento genuino. Fíjense lo que dicen. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. La palabra está clave ahí es quitaron. ¿Se fijan cómo no habían hecho las cosas bien? Por fin entendieron que arrepentirse es mucho más que decir, Señor, perdóname. Es una acción que debemos de ejecutar al instante. Ellos habían dicho perdóname, pero no habían hecho lo otro. Pero cuando ellos dicen perdóname y hacen la acción, ejecutan la acción, entonces el Señor actúa de manera diferente. Usted puede pedir perdón y puede llorar y puede arrastrarse, pero si no es genuino y si no quita eso por lo cual usted está pidiendo perdón, de nada sirve. Dice que quitaron, arrancaron, rompieron, alejaron. Aunque a veces eso duela, pero así tiene que ser. Yo una vez cuando fui herido por un arma de fuego, no me dolió cuando fui herido. Soy sincero, fue en el brazo, no me dolió. Pero ¿saben qué es lo que me dolía? Que cuando iba a curación, la enfermera me apretaba hasta que sangraran los agujeros que tenía, las perforaciones, hasta que sangrara. Y ahora me doy cuenta, es que estaba quitando todo lo que no servía, para que no se infectara, para que no hiciera daño. Si tú dejas algo, un remanente en tu corazón, eso puede afectar y contaminar todo. Ahí dice el Señor, ahora sí, no solamente con su voz, sino ahora con acción, quitaron. Y nosotros debemos de quitar todo aquello que nos esté estorbando para adorar, para buscar y para amar a Dios. Dice que ellos quitaron. La acción que evidenció el verdadero arrepentimiento fue que quitaron los dioses que estaban ocupando el lugar único de nuestro Dios. Wow, de verdad que hermoso es nuestro Dios. Hermoso nuestro Dios. Porque aparte de que Él nos confronta, nos da la respuesta y nos ayuda. Yo le hago una pregunta, ¿qué tiene que quitar ahora mismo de su vida? Tienes que tomar la decisión de hacerlo. Tienes que hacerlo. Y no es mañana, pasado, es ya. Dios se entristeció, dice ahí, por la miseria en la cual sus hijos estaban llevando el pecado. Dice que fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Es como cuando un padre se angustia por lo que está haciendo a su hijo. Él le habla, le dice, y el hijo sigue robando, mintiendo, tomando, drogándose. Y lo malo es que a veces no queremos tomar disciplina nosotros como padres, pero nosotros tenemos que disciplinar. Ahí Dios estaba disciplinando al pueblo. Padres, estamos disciplinando a nuestros hijos. No tenga miedo, no tenga temor. Pongo en las manos de Dios y ejerza disciplina. Miren lo que dice el pastor John MacArthur al respecto de esto. Dice así, él dice una frase así, dice John MacArthur. El arrepentimiento genuino reconoce el derecho de Dios de disciplinar, de tal manera que su castigo es visto como justo y por tanto Él es glorificado.
También busca el remedio que la disciplina trae, porque la contrición genuina busca la santidad. Eso es lo que dice el pastor John MacArthur. Hay que cambiar, hay que quitar las cosas malas que hay en nuestras vidas. Usted las sabe, yo las sé. Usted no se puede engañar, a Dios menos lo va a engañar. Usted sabe que hay algo en su vida, yo sé que hay algo en mi vida y tenemos que quitarlo, tenemos que arrancarlo de raíz. ¿Qué será eso que necesita quitar? El hablar mal de su familia, el pelear con ellos. Yo no sé qué tengamos que hacer. Cada uno sabe sus luchas. Cada uno sabe lo que tiene que quitar. Y la palabra de Dios dice, acción. No se espere. Cuando salga de vacaciones, cuando me den un aumento, no se espere. Dios respondió cuando vio un arrepentimiento sincero y genuino. Porque si se espera, a lo mejor no tiene ni oportunidad de hacerlo. Es ya. Tenemos que ser sinceros a la hora de arrepentirnos y buscar a Dios. Muchos buscan a Dios para restaurar sus matrimonios, pero no cambian su corazón. Muchos buscan a Dios para que cambie su situación de salud, pero no buscan a Dios. Su trabajo, su economía, lo buscan para que los bendiga, pero no buscan sinceramente a Dios, porque quieren tener, más bien no quieren tener a Dios en su corazón. Y eso es triste. Y voy terminando. Versículos 17 y 18. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Será caudillo sobre los que habitan en Galad? En respuesta a la amenaza de los amonitas, Israel se reunió para defenderse. Dios les perdonó, pero dice, de la guerra no se libran. Dios le puede perdonar, pero de las consecuencias no nos libramos, mis hermanos. Israel se reunió, pero no tenían un líder. No tenían un líder que los llevara, que los guiara. Sabemos que Dios, Él puede hacer la obra con líder o sin líder. Él puede mandar ángeles, Él puede poner los medios, pero los medios que estaba poniendo en el libro de los jueces es que Él estaba levantando un hombre para hacer su obra. Y ¿sabes qué? A los israelitas les hacía falta liderazgo. Ese vacío de liderazgo siempre ha sido una característica de una generación que se aparta de Dios. En nuestro próximo estudio vamos a ver a quién acudieron y vamos a ver un hombre que no reunía las características para que dijeran, este es. Porque en circunstancias normales, entre comillas, no le hubieran llamado por ningún motivo. Y vamos a ver quién es ese hombre en el siguiente capítulo, si Dios lo permite, la siguiente semana, en el estudio que viene. Va a estar bueno, mis hermanos, el aprendizaje. Pero en esta tarde yo quiero cerrar con este pasaje de la Biblia. Hace falta liderazgo en la nación, liderazgo en nuestro hogar, liderazgo en nuestra iglesia. Tenemos que dejar un legado, pero tenemos que poner el ejemplo y la muestra como lo puso Isaías 6:8, capítulo 6, versículo 8. Dice así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor les capacite, les provea, les proteja, les guarde y les ponga ese sentir de decir, heme aquí, envíame a mí. Que Dios les bendiga, mis hermanos.